Buenas tardes, hermanos y amigos que nos acompañan en esta tarde. Dios los bendiga a todos y cada uno de ustedes. Vamos a retomar, hermanos, una clase que iniciamos el domingo antepasado sobre si es indisoluble el matrimonio, si el matrimonio se puede disolver, si el matrimonio se puede romper, ¿no? Hace 2 domingos atrás iniciamos este tema. Aquellos que no pudieron estar con nosotros en esa ocasión, puede verlo a través de la página que tenemos en YouTube de la Iglesia de Cristo Northside. Usted puede verlo ahí grabado y puede ponerse más al corriente acerca de este tema, de que si es indisoluble el matrimonio. Recuerde que estamos en un tiempo de adoración a nuestro Dios, dado a que se lleva lo que es la comunión y la ofrenda. Y es por eso que tenemos que evitar comentarios donde solamente un servidor puede hablar. Y aparte también es un tema, hermanos, en donde se está compartiendo dentro de un bosquejo de estudio, pero no es permisible escuchar comentarios, opiniones, dado a que estamos en el tiempo de la adoración. Aparte, les dije también que me dieran la oportunidad de poderlo trazar, de poder compartir con ustedes lo que yo en lo personal he aprendido, he descubierto acerca de este tema tan importante, y a la vez ha sido muy polémico, muy discutido. A eso me refiero, porque muchos enseñan algo diferente acerca del matrimonio, el divorcio y segundas nupcias, y muchos han pretendido basarse en la palabra de nuestro Dios también, al igual que yo, pero a veces no se ha considerado como un texto dentro de un contexto general, en el sentido de que no se han tomado en cuenta textos que toda la Biblia nos provee, hermanos. Se han ignorado algunos textos, se han malinterpretado algunos textos también, y es por eso que se ha llegado a una conclusión errónea también. Y es por eso que con diligencia, hermanos, y con mucho cuidado estamos, yo en lo personal estoy tratando de impartir esta clase, tratando de apegarme a lo más posible a la palabra de nuestro Dios. Vayamos allá en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Ali, me pasa el agua, por favor. Y decíamos que, gracias, en sí yo puse como subtema, hermanos, en este capítulo de Mateo 19, en base a la pregunta que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo, ahí en el versículo 3: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Okay. Entonces, ahí la palabra también, la palabra hombre, hermanos, es antropon, que no es, déjame traer la pizarrón. Hay un término genérico, es decir, general, para referirse a veces la palabra del hombre. Cuando escuchamos la palabra antropos, ¿okay?
Esa palabra antropos es un término general. En donde se refiere, hermanos, tanto al hombre como a la mujer. ¿Ok? Se refiere tanto al hombre como a la mujer. Por eso se considera como un término genérico, general. Pero cuando vemos la palabra antropón, ya es un término masculino, que a la vez, hermanos, es un término también general, pero a la vez específico, en el sentido de que se refiere a todo hombre. Es por eso que la misma palabra nos dice, es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. A todo hombre es permitido repudiar a la mujer por cualquier causa. ¿Okay? Y veíamos, hermanos, precisamente que íbamos a estar analizando algunos comentarios del Señor y también la respuesta que da el Señor a esa pregunta. Es por eso que, no se lo dije ahorita, pero el subtema de este capítulo es el divorcio ilegal. ¿Okay? El divorcio ilegal. ¿Por qué? Porque precisamente cuando una persona se divorcia por cualquier causa, está cometiendo un error. Decíamos, hoy en día se divorcian por falta de amor, se divorcian por falta de compatibilidad, porque ya no nos llevamos bien, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero no se ha efectuado la infidelidad. Entonces, precisamente el Señor en respuesta le dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿A dónde los llevó el Señor? Al principio. ¿Okay? Esto nos enseña a nosotros, hermanos, que el matrimonio fue instituido por Dios y que fue establecido, hermanos, en el principio, no en la era adánica, no en la era patriarcal, no en la era mosaica, ni en la era cristiana, sino que se estableció en la era adánica, en el tiempo de Adán y Eva. Por eso cuando el Señor, hermanos, hizo a la mujer tomando una costilla del hombre, las palabras de Adán fueron, si lo vemos allá en Génesis, en el capítulo 2, versículo 21, Génesis 2, versículo 21. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, palabras de Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su mujer, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, etcétera, etcétera. ¿Okay? Ahí la palabra hombre, hermanos, hay dos términos para referirse al hombre: Isha, ¿ok? Isha, y también Adam. Son términos que se usan para decir al hombre. Por eso dice, la escritura misma nos dice, por tanto dejará el hombre. Hay un decreto, okay, en donde mismo Adán está diciendo que esto iba a pasar no solamente con él, sino con todos los que le iban a suceder después, más adelante. Esto era que se iba a aplicar a toda la humanidad. Entonces, la institución, hermanos, ciertamente es una institución divina, y a la vez se aplica a todo
a toda la humanidad, sin importar que no fueran de Adán, de Abraham, que no fueran del pueblo de Dios. A todos se aplicaba. Ya mirábamos ejemplos en el caso de Abraham. ¿Con quién? Con el rey Faraón, o con el faraón. Veíamos también con el rey Abimelech también, cómo Dios intervino entre ambos y le decían: vas a pecar contra mí si no devuelves a esa mujer. Aplicándole Dios precisamente lo que es una violación al matrimonio mismo. Por eso también nos enseña, cuando el Señor respondió y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es decir, que ya no son dos, sino que es uno, porque se hace, hermanos, esa fusión. En donde en esa fusión, en esa unión, hermanos, ya son solo uno, no son dos. Aquí no es de que 1 más 1 igual a 2. No, 1 más 1 es igual a 1, porque se hace esa fusión. Y es por eso que dice: así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En primer lugar, vemos, hermanos, que el propósito de Dios sobre el matrimonio es que perdure por toda la vida, hasta que uno de los cónyuges mueran. Ese es el gran reto, ese es el gran desafío que existe en todos los matrimonios. Mantenerse, hermanos, unidos hasta que la muerte los separe. Por eso, cuando a veces cónyuges están o comprometidos, se están comprometiendo el matrimonio, se les pregunta ¿hasta cuándo piensas mantener tu fidelidad con él? Hasta que la muerte me separe. Se hace un voto, se hace un juramento. Estar en las buenas y en las malas, en la pobreza como en la prosperidad, en la salud como en la enfermedad, en el porvenir como en la adversidad, etcétera, etcétera. Se compromete uno a estar fiel a esa pareja, a estar el resto de su vida. De hecho, mismo el Señor nos dice allá en 1 Corintios capítulo 7 y en el versículo 38, 1 Corintios 7, versículo 39, perdón. La mujer está ligada por ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Acuérdense de esa frase, en el Señor. ¿Qué significa? Conforme a las enseñanzas del Señor. No significa cristiano ni creyente. Usted se va a encontrar con algunas traducciones, pero están equivocadas. En el texto original griego, hermanos, dice en el Señor, que significa conforme a la doctrina del Señor, conforme a los mandamientos del Señor. Pero aquí lo que nos enseña es de que la mujer está ligada, al igual el marido con la mujer. Al igual el marido con la mujer, está ligada a la mujer mientras ella viva. Y es por eso que ambos, hermanos, tienen que trabajar precisamente mutuamente para poder mantenerse dentro del propósito de nuestro Dios. Lamentablemente, hermanos, como lo dije la vez pasada, el hecho de que el matrimonio se mantenga firme no depende de Dios. En el sentido, hermanos, de que Dios no puede intervenir en tu vida directamente. Por algo Dios nos dejó su palabra escrita. Por algo Dios nos dejó su sabiduría aquí, para que nosotros sepamos resolver cualquier conflicto en el matrimonio, cualquier problema en el matrimonio, cualquier desaveniencia en el matrimonio. Aquí está la sabiduría.
En el mundo, hermanos, en todos los matrimonios hay problemas. En todos los matrimonios. Nadie es la excepción. Y entre los cristianos no va a ser la excepción, al contrario. Es donde más se arremete el diablo. Pero a diferencia de un matrimonio cristiano con los de afuera, es de que nosotros tenemos que la sabiduría de Dios, el consejo de Dios. Y es por eso que lo vemos allá en Efesios capítulo 5. Maridos, esposas, amad a vuestros maridos como en el Señor, ¿verdad? Y también maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí misma por ella. También nosotros debemos amar a nuestras esposas. Y el apóstol Pedro lo presenta como la mujer, como el vaso muy frágil, así como una copa, que con un toque brusco, grotesco, violento, se parte. Ciertamente la mujer, hermanos, puede aguantar mucho más dolor que nosotros los hombres. Eso a mí no me cabe la menor duda. Y sobre todo cuando tienen sus hijos, cuánto dolor hay en ello. Y nosotros con un pequeñito dolor de muela ahí andamos chillando, ¿verdad? La mujer es fuerte físicamente, pero sentimentalmente es muy débil. Es muy débil. Y a veces nosotros somos tan toscos. No todos, obvio, no todos, pero a veces lastimamos con una palabra, con un insulto, hermanos, y que a veces sin darnos cuenta, porque tiene uno que pues andarle, pero ¿por qué? ¿Qué hice? Es que me dijiste así, y hasta lágrimas de un drama, ¿no? Oye, perdóname, no pensé, no tuve cuidado, discúlpeme, ¿ok? Pero ciertamente, hermanos, debemos de trabajar tanto en uno como el otro, en saberlo soportar mutuamente. ¿Okay? Como les decía, no me acuerdo quién les dije, con mi difunta esposa, hermanos, lo que nos ayudó mucho en sobrellevar nuestros problemas y todo, hermanos, porque mi difunta esposa, hermanos, era de una mujer de carácter fuerte. Y a veces quería sobreimponerse sobre mí. Y a veces le decía, no, aquí te vas a topar. ¿Ok? No te creas de que nosotros somos la cabeza y que ustedes son el cuello y que nada de eso. Aquí se hace lo que el Señor quiere. ¿Ok? Y vamos a respetar la voluntad de Dios y mira, y nos va a ir bien. Yo te respeto, tú me respetas y todo va a funcionar bien. La mejor manera de que nos ayudó, hermanos, es vernos como consiervos. ¿Cómo tratamos a las hermanas nosotros? Mi hermana, buenos días. Mi hermana, mucho gusto en verle. ¿Cómo ha estado mi hermana? ¿Cómo está el esposo? ¿Cómo está su esposo? Salúdemelo. Con un trato amigable, afable, sociable, con cariño, con afecto, respeto. Bueno, así trate a su esposa porque es su consierva. Y también ustedes, mujeres, traten a su esposo como es su consiervo. ¿Cómo trataría usted al Señor? ¿Cómo lo trataría? Con respeto. Así lo mismo también. Como al Señor, dice. Entonces, el Señor ya nos dejó su sabiduría escrita para que sepamos precisamente cómo conservarnos dentro del propósito de Dios, que es para siempre hasta que la muerte nos separe. Pero si el Señor, hermanos, no pasó por ese conflicto, mire, lea conmigo allá en Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, qué bárbaro, cómo se va el tiempo. Precisamente el comentario que me quería hacer el hermano David la semana pasada, hermano, ya después me lo dijo el brother. Lo que él me quería decir era, vete despacio, brother, porque va muy a prisa. Y sí, cierto, a veces necesitamos que a veces nos digan ese tipo de observación, porque a veces uno como que se emociona y empieza a agarrar un vuelo. ¿Okay? Y a mí es lo que me gusta también, ir despacio. No importa cuánto tiempo me tarda en un tema, hermano. Lo importante es que sea claro y entendible. ¿Okay? Bueno, Jeremías capítulo 31, versículo 31.
He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Porque ellos, ¿qué hicieron? Invalidaron mi pacto. Aunque fui yo, ¿qué? Un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. De hecho, ahí está la vid también, la vid extraña también en Isaías, cuando él dice: yo los traté como un esposo. Cuando se habla del pacto, hermanos, precisamente el pacto en el hebreo, en el pacto es berit, ¿ok? Que es precisamente un acuerdo por escrito. Eso es lo que significa un pacto, berit, un acuerdo por escrito. En aquel tiempo, hermanos, sí había un papel en donde se legalizaba el matrimonio. Como en Malaquías también dice: la mujer de tu juventud, la mujer de tu pacto. ¿Ok? Sin embargo, el pueblo de Israel, hermanos, esa generación que salió de la esclavitud de Egipto, no respetó ese pacto con Dios. Y haga de cuenta como si Dios se hubiera divorciado del pueblo. ¿Quién lo quebrantó? ¿Dios? No, fue el pueblo. ¿Okay? Por eso Dios, el deseo de Dios es que el matrimonio perdure para siempre. Y cuando hay alguna ofensa, pues que se perdone. ¿Okay? Pero para que se pueda otorgar el perdón, ¿qué tiene que haber? Un arrepentimiento, un reconocimiento de culpa, un reconocimiento de falta, un reconocimiento de su propio error y decir: mujer, discúlpame, perdóname, me equivoqué. ¿Okay? Y ciertamente a veces tiene que entrar en un proceso, hermano, de examinación, de meditación, porque a veces la culpa es de ambos. A veces incondicionalmente. No, el pecado no se justifica, no me malinterprete. El pecado nunca se va a justificar. Es que tú me descuidaste, mujer. Es que tú me descuidaste. Yo tengo que buscar afuera lo que tú pues tenías problemas. Es que tú, mujer, no. El pecado no se justifica, simple y sencillamente. El pecado es pecado. ¿Ok? Y lo que tiene que hacer uno es reconocer su falta, su pecado, y comprometerse a hacerse más fuerte para mantenerse fiel al Señor. Tal vez la mujer o el hombre diga: ¿sabes qué? Discúlpame, dame tiempo. Necesito tiempo para reflexionar, para meditar, y después te doy respuesta. Y la respuesta pueden ser varias. ¿Sabes qué? Sí, te perdono, pero ya no te tengo confianza. Es como, imagínense, un trabajador en un banco, que defrauda al banco, que roba dinero, y después sale a flote ese fraude, y el dueño del banco le dice: pues ¿qué pasó, Miguelito? Tú que eras bueno y el otro, ¿qué pasó? No, pues me ganó la tentación. Qué caray. ¿Sabes qué? Mira, nomás porque te tengo mucho aprecio, no te voy a mandar a la cárcel. Y es más, voy a ser muy misericordioso contigo. Te voy a dar trabajo todavía. Te voy a dar una segunda oportunidad. Sigo entonces en mi lugar que trabajo. No. Ahí ya no, como contador ya no, porque ya no te tengo confianza. Puedes trabajar en el mantenimiento, puedes trabajar en esta área, en la otra, pero ya cerca del dinero, ya no. ¿Por qué? Se pierde la confianza. Para poder, hermanos, lograr obtener la confianza, hay que trabajar mucho, subir peldaños hasta lo máximo de la montaña, del edificio. Hay que construir un edificio, hermanos.
para obtener la confianza. Pero una vez que la confianza se rompe, ¡pum!, se derrumba todo. Y no piense que de la noche a la mañana se va otra vez. No. Ok. Por eso dice, te perdono, pero ya no te tengo confianza. Ok. Es difícil. Por eso el Señor nos está enseñando a través de su palabra. Ok. Que es muy doloroso. Todos los matrimonios, hermanos, si todos los matrimonios consideraran su unión matrimonial con suma solemnidad, con sumo respeto, todos nos esforzaríamos. Por eso el Señor lo está diciendo ahí precisamente acerca del propósito. Ya, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ese es otro de los comentarios. Cuando el Señor dice no lo separe el hombre, hermanos, algunos han considerado que, mira, ya ves, aquí dice que no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y interpretan esa palabra como lo indisoluble del matrimonio. Lo traducen así, aquí está, que el matrimonio es indisoluble. No, esa interpretación no es correcta. Eso no es lo que quiere decir. ¿Ok? Lo que quiere decir aquí, hermanos, es decir que solo Dios es quien une el matrimonio y solo Él es quien desune también. ¿Ok? Solo Dios determina, hermanos. Él fue el que instituyó el matrimonio y a la vez Él es el único en establecer las regulaciones del mismo. Ciertos cambios que se tienen que dar, pero Él es quien los establece. El hombre no tiene ninguna autoridad para decretar, para decidir, hermanos, quién sí se divorcia y quién no. Solo Dios. Eso es lo que nos enseña aquí la Escritura. Cuando dice por tanto, es decir, en suma lo que se está viniendo diciendo, en suma lo que el Señor está diciendo, ese por tanto es la suma de las cosas. ¿Okay? Y dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene ninguna autoridad para intervenir en las regulaciones del matrimonio mismo. Decía, es Dios quien une y Él es el que desune. De hecho, mire, si usted va conmigo déjeme ver. Parece que es Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2, versículo 16. Proverbios capítulo 2, versículo 16. Dice Proverbios 2, versículo 16: serás librado de la mujer extraña. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. ¿Okay? Serás librado, dice, de la muerte de la mujer extraña, porque una vez que la mujer, hermanos, quebranta el pacto, es una mujer extraña. ¿Okay? De la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto. ¿Okay? Por eso esto, como le digo, está señalando en Mateo 19:6, no está señalando la prohibición del divorcio, sino más bien que el hombre no tiene ninguna autoridad para determinar quién sí y quién no se puede divorciar. Y si Moisés, hermanos, le hubiera permitido el divorcio, como viene después la pregunta, ¿ok?
no lo separa el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Algunos dicen aquí, es que el divorcio que permitió Moisés, fue Moisés quien lo estableció y no Dios. No, hermanos, si Moisés hubiera dicho algo que no está de acuerdo con la voluntad de nuestro Dios, Dios lo hubiera parado inmediatamente. Espérate, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué le estás diciendo? ¿Okay? ¿Con qué autoridad tú dices esto? ¿Se acuerdan de aquel profeta al cual el rey David, hermanos, quería construir una casa para Dios? ¿Y qué fue lo que le dijo el profeta? Sí, hazlo, está bien. Ok, está muy bien, está excelente que pienses así. Y luego después se le presenta, no sé si es el profeta Natán. Dios se le dice: hey, espérate, ¿yo pedí acaso una casa? Yo te pedí una casa, que me hicieras una casa. Y más este hombre que tiene sus manos manchadas de sangre. No, regrésate. Sí lo va a permitir, pero no la va a hacer él, la va a hacer su hijo. Ya lo corrigió, ¿ok? Si Moisés, hermanos, hubiera propuesto algo que no viene de la voluntad de Dios, que no viene de la autoridad de Dios, Dios lo hubiera confrontado. Mas si Moisés permitió esto, es porque Dios lo permitió y no Moisés mismo. ¿Sí me expliqué bien, hermanos? ¿Ok? Por eso hasta el día de hoy solo nuestro Señor Jesucristo, solo nuestro Dios es quien determina, hermanos, quién sí se puede divorciar y quién no. Como le digo, el matrimonio, el divorcio no es un mandamiento. Porque, por ejemplo, ahí en Marcos capítulo 10, versículo 2, Marcos 10, versículo 2, y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón se os permitió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Fíjense lo que dice el 5. Respondiendo Jesús se le dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿Cuál era el mandamiento? ¿Repudiar a la mujer? ¿Divorciarse? Si mi mujer me es infiel, tengo como mandamiento divorciarme. No es eso. El mandamiento es darle carta de repudio. Si has decidido divorciarte de ella, hazlo legalmente, por escrito. ¿Okay? Eso era lo que el Señor, hermanos, estaba enseñando cuando le preguntaron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Ciertamente cuando dice: por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Es que antes de la ley, hermanos, no había tanto problema con la infidelidad. ¿Okay? Porque al principio el propósito de Dios es que se mantengan siempre juntos, fieles. Lastimosamente, lamentablemente, no todos se han conservado dentro del propósito de nuestro Dios. Algunos han fallado. Pero dice el Señor en el versículo 9: y yo os digo, esa frase, hermanos, ¿okay? Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿No? Primeramente, el comentario que hace el Señor, por la dureza. ¿Okay? Por la dureza. La dureza de corazón, hermanos, implicaba el hecho de ser intolerantes y despiadados ante la ofensa. Ante la ofensa y el engaño no había perdón. ¿Okay? Como lo vemos allá en Deuteronomio capítulo 24 y versículo 1, cuando la escritura dice, Deuteronomio 24 versículo 1: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella,
Si no le agradara por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Okay? Ante la falla, ante el error, hermanos, no había tolerancia, no había piedad. Todo lo contrario, a veces hasta por cualquier sospecha muy mínima de infidelidad, hermanos, de engaño, la repudiaban. El Señor, en su comentario acerca de la dureza de corazón, les estaba haciendo ver, hermanos, que ellos estaban obrando de la misma manera. Para ellos, en primera instancia, no era el hecho de perdonar la ofensa, sino que era de inmediatamente divorciarse. ¿Okay? Sin examinar, sin reflexionar, sin medir las cosas, pensar las cosas del por qué, el tener amor hacia el cónyuge, compasión hacia el cónyuge y considerar todas esas cosas. No, estaban inmediatamente duros. No, vámonos. Te me largas inmediatamente. ¿Okay? No había ningún tipo de consideración ni de tolerancia. ¿Okay? Y es por eso que obraban de esa manera. La dureza de corazón en ocasiones tenía su origen en sus intereses personales. Como acuérdense que a veces por cualquier sospecha no tenía hijos con ella, pero una sospecha muy mínima de infidelidad, de engaño, me divorciaba de ella y agarraba a otra mujer para poder tener descendencia. El asunto era tener descendencia. Si esta mujer no me da hijos, lo siento mucho, pero yo me divorcio de ti y yo agarro otra. ¿Cuál fue el problema del faraón en Egipto, hermanos? ¿Por qué cree que quiso agarrar a Sara? Porque su esposa no le daba hijos. ¿Okay? Y una vez que la regresó, el Señor abrió la matriz de su esposa y empezó a tener hijos. ¿Qué pasó con el rey, hermanos? Abimelech también era el mismo problema, no tenía hijos. ¿Qué pasó con el Cana? También, ¿okay? Que tenía su concubina, porque su esposa, Ana, no podía tener hijos. Y se agarró una concubina, ¿okay? Que en aquel tiempo eran prácticamente amantes. Y uno dice, ¿ves? Mira, aquí agarró una concubina y no hubo ningún problema. ¿Cómo no? Sí hay problema. El hecho de que se ven las consecuencias después. Pero el hecho de que una persona tuviera una o dos o tres concubinas no significa que Dios lo aprobaba. No, hermanos. ¿Okay? Detrás de esa dureza de corazón, hermanos, había intereses personales, intereses engañosos. Y es por eso que eran muy fáciles para poder divorciarse y repudiar a la mujer. El quinto comentario del Señor: la única causa que puede disolver el matrimonio, en Mateo 19:9, dice el Señor, y yo os digo, esa frase, hermanos, y yo os digo, cuán importante es entender esto. ¿Ok? Decíamos que el único que puede interceder, el único, hermanos, que puede establecer regulaciones en el matrimonio es Dios. O sea, Él es el único que puede decir, hermanos, determinar si el matrimonio era indisoluble o disoluble. Y esa frase, y yo os digo, es porque Él tiene la autoridad. Mateo 28, versículo 18, toda potestad, Mateo 28, versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Él podía, hermanos, tomar decisiones sobre esto mismo. Cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Había tres casos. Si vamos allá en Deuteronomio capítulo 22, hermanos. Primero veamos uno. Deuteronomio 22. Cuando ambos cónyuges
eran sorprendidos en el acto mismo del adulterio. Y la sentencia, hermanos, era la muerte. Deuteronomio 22:22. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morían. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. ¿Ok? Ese es un caso. Por eso estos dos cónyuges infieles, hermanos, al ser sorprendidos y al confirmarse la infidelidad, ambos morían, y por lo tanto los otros dos cónyuges enviudaban y podían volverse a casar. ¿Okay? ¿Se acuerdan del caso de la mujer adúltera que fue llevada ante nuestro Señor Jesucristo? Hemos encontrado en el acto mismo del adulterio a esta mujer. ¿Tú qué decides? Le decían al Señor, le insistían, pero el Señor ya sabía que venían para probarle, para hacerlo caer en una trampa. Y ya fue cuando el Señor le dijo que el que se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra. Nadie lo hizo. ¿Por qué? Porque sabía que estaban obrando malamente, estaban obrando en contra de la ley. La ley decía que ambos debían de ser presentados, los dos, el hombre y la mujer, como lo dice en Deuteronomio 22:22. Pero ellos solamente presentaron a una mujer, a la mujer, para que el Señor diera un edicto erróneo, se equivocara y entonces pecara contra nuestro Dios. Pero cuando esto pasaba así, hermanos, de hecho, ciertamente la encontraron en el acto mismo del adulterio, pero dejaron ir libre al amante, ¿okay? Al adúltero, para poder tenderle una trampa al Señor. Por eso cuando el Señor le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ella dijo, ninguno. Yo tampoco te condeno, vete, mas no peques más. ¿Okay? Se libró de morir porque no presentaron al otro infiel. Ese es un caso. El siguiente caso que vemos, hermanos, es el caso déjeme ver. Deuteronomio 22, versículo 13 al 21, 22, 13 al 21. De hecho, a ver, dice, cuando alguno tomare mujer, Deuteronomio 22, versículo 13, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciere y le atribuyere faltas que dan de qué hablar, y dijere, esta mujer tomé y me llegué a ella y no hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Dice, y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer y él aborrece. Y aquí él le atribuye faltas que dan de qué hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija. Y extenderá las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre la Virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la mujer, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de la mujer. Deuteronomio, ¿qué? 22, el versículo 13. ¿Cómo está aquí el asunto? Es decir, que ellos se comprometen en el matrimonio. Él va y pide a la mujer para casarse. Pero en ese proyecto, hermanos, de que están comprometidos, todavía no están casados, pero ya están comprometidos. En ese trayecto, ella, hermanos, tiene relaciones sexuales con uno, pierde su virginidad. Cuando llega a la boda para unirse a su prometido, y en las fiestas de boda, hermanos, en aquellos tiempos duraban muchos días. Pero en el primer día, hermanos, que pasaba la primera noche nupcial, es ahí en donde el novio tenía que salir
con la prenda, hermanos, de la prueba de la virginidad, que es la sangre, una vez que se rompe. ¿Ok? Y obviamente hay derrame de sangre y había gozo, alegría, porque todo había resultado felizmente, todo había resultado bien. Pero cuando el novio no salía, un día, 2 días, 3 días, no salía, wow, problema. Por eso este texto está relacionado con Deuteronomio capítulo 24, que dice precisamente: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y la despedirá, y la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Ok? También, en el sentido, hermanos, de que en primer lugar aquí esta persona se casó con esta mujer que supuestamente era doncella, pero no lo era. No lo era. Y por una vez que se comprobaba eso, hermanos, la mujer era sacada, puesta afuera de la ciudad y apedreada. ¿Sabe con qué caso podemos relacionar esto? Con el caso de José y María. Cuando José supo que María estaba embarazada, hermanos, ¿qué quiso hacer José? Quiso dejarla, porque no quiso difamarla. Si José no hubiera creído en la revelación del ángel, hermanos, y la hubiera puesto en evidencia: estoy comprometida con esta mujer y resultó que ahora está embarazada, que del Espíritu Santo, ¿cómo vas a creer eso? Yo no creo cuento de vaqueros. ¿Qué? Si la hubiera puesto en evidencia, ¿qué cree que hubiera pasado con María? La hubieran sacado de la ciudad y pedrado, y era muerto. ¿Okay? Este es el segundo caso que vemos precisamente, en donde una vez que a la mujer se le comprobaba de que no llegó virgen al matrimonio, hermanos, la ponían fuera de la ciudad y la apedreaban. Por lo tanto, el novio quedaba viudo inmediatamente. El tercer caso, que ya tengo el tiempo encima, hermanos, me faltan 3 minutos. Deuteronomio 24, 1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se entregará en su mano y la despedirá de su casa. Vamos a dejarlo mejor, porque ya no voy a ir muy a prisa. Voy a ir muy a prisa, hermanos, y quiero ir lento pero seguro. Okay. El texto, nada más que si quiere considerarlo, le voy a dar la cita de Números capítulo 5, nomás lea la cita de Números capítulo 5, del versículo del 11 al 31. Okay. Números 5, del versículo del 11 al 31. Ese es otro de los casos. El caso es precisamente el caso de los celos. Okay. Y Dios mediante, hermanos, terminamos continuamos el próximo domingo analizando otro de los casos más, y la palabra que el Señor dice precisamente en Mateo 19:9. Hasta aquí vamos a dejarle, hermanos. Muchas gracias, Dios les bendiga, y seguiremos estudiando conforme a la palabra de nuestro Dios, hermanos.